Nos vamos a enfocar en nuestro objetivo, lo que vamos a buscar en estos minutos, en esta tarde, es entender por qué el reclutador debe ser un personaje o una figura estratégica dentro de las empresas, debe ser capaz de ayudar a la empresa a lograr los objetivos por medio de atraer al mejor talento. Esto lo hemos escuchado muchas veces, ya a veces nos puede sonar incluso a un cliché, pero ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo desde nuestra posición como reclutadores o como responsables de las áreas de talento en las empresas? ¿Y qué es lo que podemos hacer para mejorarlo y hacerlo con un valor más agregado para la parte directiva de las empresas? Vamos entonces a arrancar. El objetivo, como les decía, vamos a conocer algunas claves o algunos tips que nos pueden ayudar a hacer un reclutamiento más estratégico, a evolucionar nuestra función en la empresa. Hay varios puntos que vamos a tocar dentro de la plática que son muy generales. Puede ser que ustedes, como responsables del proceso en las diferentes empresas en las que trabajan, se puedan identificar con esto, pero también puede ser que no. Entonces, pues estamos igual abiertos a escucharlos al terminar. ¿Qué es lo que veremos o cuáles son los puntos que esperamos tocar durante estos minutos? Lo primero es porque hay una urgencia de que el proceso de reclutamiento y selección evolucione, que es lo que nos está empujando a que hagamos las cosas de manera diferente, a que vayamos a otro nivel. Vamos a hablar un poco de cuál es la diferencia entre ese reclutamiento tradicional que hemos venido haciendo por décadas y qué es lo que lo puede convertir en un reclutamiento estratégico, que son esos puntos en los que podemos aportar para hacer el reclutamiento un poco más estratégico. ¿Qué es eso que ya no se está usando? ¿Qué es eso que ya se quedó obsoleto, pero que en algunas empresas lo seguimos usando? ¿Y cómo podemos empezar a cambiarlo? ¿Qué es lo que podemos empezar a mejorar o a hacer pequeñas variables? Y finalmente vamos a hablar de las redes sociales y porque es que no solamente para reclutamiento, sino para la gestión del talento humano, este punto que inició siendo mucho marketing, se ha vuelto un aliado muy importante para nosotros en la gestión. Entonces vamos a arrancar. ¿Qué es hoy el reclutador? Resulta que nos encontramos hoy en día con áreas de reclutamiento o incluso empresas que se dedican a hacer reclutamiento, pero en realidad, ¿qué es el reclutador? Vamos a hablar de un poco de generalidades, como les decía, entonces podemos hablar de que el reclutador es una persona que es apasionada, es un trabajo que requiere que seamos apasionados, es un trabajo que requiere que haya satisfacción, porque en el ejercicio, en la misma experiencia que tengo yo haciendo reclutamiento, muchas veces nos sentimos frustrados. Muchas veces sentimos también la frustración de nuestros directivos o de nuestro CEO y entonces queremos sentir un poco más de satisfacción con lo que hacemos. Es una posición que requiere que tengamos un gusto por el servicio. Somos un área de servicio, el área de talento humano, y el área de reclutamiento pues no está exento de ser un área de servicio dentro de la empresa. Finalmente, el área de reclutamiento es la primera cara que ve el nuevo colaborador o el candidato. Es un área o es una tarea que requiere de esfuerzo y concentración, que requiere de dedicación. Lo más importante o lo más bonito y en lo que yo personalmente he encontrado mayor satisfacción es que es un área que nos permite o nos da la oportunidad de aprender de cualquier cosa en la empresa. Y eso hace parte del reclutamiento estratégico que vamos a ir viendo. Entonces, es importante también que de repente analicemos
esta función del reclutador y nos preguntemos estas 4 cosas. Lo primero es, ¿qué profesiones hay dentro del reclutamiento? Anteriormente, cuando empecé yo en recursos humanos hace más de 15 años, generalmente éramos psicólogos. Yo soy colombiana, vivo en México, pero generalmente éramos psicólogos, en Colombia ingenieros industriales, personas de administración. Pero en el desarrollo de mi carrera, yo me he encontrado con compañeros que son sociólogos, yo me he encontrado con compañeros que son antropólogos, yo me he encontrado con compañeros que son ingenieros en algún área diferente a la industrial. Y entonces esto me ha llevado a pensar que no se requiere una profesión, no es como tengo que estudiar esto para hacer reclutamiento, que a lo mejor en otras áreas de especialidad sí se necesita. No sé, voy a poner como ejemplo, si yo quiero trabajar en compensaciones, pues a lo mejor el componente de administración, de finanzas y de contabilidad que yo debo saber debe ser un poco más fuerte, pero para el área de reclutamiento no hay una profesión como tal que yo diga, la persona que va a trabajar en reclutamiento tiene que haber estudiado esta carrera específicamente. Entonces, de ahí viene que más bien es ese gusto por el servicio, es esa satisfacción que me dé hacer esta función de reclutamiento. ¿Cuánto tiempo de experiencia se requiere en reclutamiento? Y esta pregunta sí es bien importante que nos la hagamos, porque también en ocasiones me he encontrado que hay empresas en donde a lo mejor no le dan el peso estratégico que nosotros como reclutadores quisiéramos tener dentro de la empresa, y entonces pareciera que no se necesita experiencia para ser reclutador. Y resulta que aquí sí es importante la experiencia para ser reclutador. ¿Y por qué es importante? Hemos escuchado a través de la experiencia de todos seguramente hablar de que hay diferentes fases de reclutamiento y diferentes tipos. Y entonces se habla del punto 2 y se habla del reclutamiento punto 3 y últimamente se volvió muy de moda hablar del reclutamiento 4.0. Y resulta que cada una de esas nos requiere un nivel de experiencia diferente. Yo puedo ser muy buen reclutador 2.0, por ejemplo, y a lo mejor para algunas posiciones esa es la experiencia que requiero, pero no sé nada de redes sociales y no sé nada de hacer un hunting. Entonces, ¿qué tipo de experiencia? Y esto también es lo que nos va dando el seniority como reclutadores. Esto también es lo que me va diciendo. No es que yo lleve 10 años reclutando, si los 10 años llevo solamente viendo currículums u hojas de vida en físico y en papel, sino cómo he ido yo también evolucionando mi función como reclutador y cuánto tiempo la he hecho para saber, digámoslo así, mañas que me ayudan a conseguir mi objetivo. ¿Qué habilidades debe tener un reclutador? Y esto es bien importante, porque resulta que es bien curioso a veces darnos cuenta que para hacer reclutamiento las habilidades son muy similares a los de la venta. Entonces, a veces, cuando yo he tenido equipos de reclutamiento a cargo, mucha del entrenamiento que se le da al reclutador es en ventas y sobre todo ahora que estamos manejando temas de redes sociales, porque nosotros vendemos la empresa. En algún momento le decía yo a algunos chicos de mi equipo, vendemos ilusiones. La empresa tiene una expectativa con la persona que va a ingresar, pero también el candidato tiene una expectativa con la empresa a la que está ingresando. Entonces es bien importante que esta persona tenga esas habilidades de venta, esas habilidades de comunicativas. Hay empresas muy grandes en las que yo he trabajado en donde el reclutamiento se segmenta. Entonces es una persona quien publica la oferta, es otra persona quien hace la selección de los currículums, es otra persona quien hace las entrevistas. Y me puedo ir haciendo más profesional en cada uno de estos pasos, pero
sí es bien importante que esas habilidades se vayan desarrollando, habilidades de comunicación, habilidades de empatía, ser curiosos. Y bien importante también el desarrollo de carrera. ¿Qué es lo que pasa cuando soy reclutador? Yo puedo empezar como un becario en reclutamiento y empezar a aprender de cada una de estas técnicas, de cada una de estas maneras de reclutar y de seleccionar. Pero ¿cuál es mi desarrollo de carrera? Y esto es bien importante que nos lo preguntemos porque a muchas personas que a veces yo he tenido en entrevista o en equipos de reclutamiento, cuando les hablo del desarrollo de carrera, si bien no está mal decir yo quiero llegar a ser gerente o director de recursos humanos, que es un campo mucho más amplio en donde tengo que saber, además de reclutamiento, temas de desarrollo, temas de capacitación, temas de compensaciones, pero en la sola área de reclutamiento también hay un desarrollo de carrera. También me voy haciendo más experto, también voy adquiriendo diferentes conocimientos, puedo llegar a ser líder, puedo llegar a ser coordinador de reclutamiento en donde ya me hago más estratégico, tengo una visión más global de la empresa o del proceso. Entonces también es importante hablar de hacia dónde quiero dirigir yo mi carrera y qué tanto ese desarrollo de carrera que estoy buscando está relacionado con el reclutamiento. Y por otro lado, tenemos el sentir de los reclutadores, porque suena muy bien de repente decir que nosotros estamos, bueno, que no se necesita una profesión, que se necesita pasión, que se quiere servicio, pero ¿qué es lo que sentimos nosotros como reclutadores? O que seguramente si aquí hiciéramos una pequeña encuesta para muchos encontraríamos cosas en común, y es que a veces nos sentimos estancados, a veces sentimos que el trabajo se vuelve muy monótono, que el trabajo se vuelve muy rutinario, que todo el tiempo estoy haciendo exactamente lo mismo, y entonces hacia dónde voy a crecer. Ese es un sentimiento que seguramente nos ha llegado a todos en algún momento y nos ha hecho sentir de alguna manera frustrados en este desarrollo de carrera como reclutadores o cazatalentos, que es una palabra que a mí me gusta mucho. Sentimos que hay un esfuerzo no reconocido. Hablábamos hace unos minutos de que la tarea del reclutador es una tarea que requiere constancia, es una tarea que requiere dedicación, que requiere concentración, pero la mayoría de las veces cuando escuchamos repetidamente que nuestro cliente o nuestro usuario interno nos dice esto no es el currículum, no es, después de revisar 50 currículums nos dicen que no es lo que esperaban, pues nos sentimos frustrados también y sentimos que no hay un reconocimiento de esa función estratégica que nosotros queremos o deberíamos impartirle a la empresa. Cada vez hay una mayor dificultad en los perfiles. Vamos a ver en un momento que las empresas están evolucionando también y entonces cada vez está más difícil conseguir el talento que estamos buscando. Si bien algunas empresas hacen algunos perfiles o hacen algunos requerimientos que parecen superhéroes, eh, también es la necesidad de la empresa lo que hace que cada vez se esté dificultando más conseguir el talento que nos están demandando. Y otra parte es que es nuestro sentir como reclutadores, es que a veces no vemos reflejado el aporte a la estrategia que le podemos hacer a la empresa a la que pertenecemos o a la empresa a la que le estamos reclutando. Entonces nos sentimos como una ficha que no está aportando al resultado final y eso también nos hace sentir un poco frustrados. Es por eso que es momento de evolucionar el reclutamiento, es momento de que demos un paso más, es momento de que empecemos a ver qué es lo que hemos venido haciendo y que podemos mejorar para optimizar nuestra función. ¿Por qué es importante que empecemos a pensar en que hay que evolucionar nuestra función? Lo primero es por competitividad. Ya veíamos que no se necesita una profesión específica para ser reclutador. Ya veíamos que es más un tema de gusto por la tarea. Y entonces cada vez también se está haciendo más difícil la empleabilidad para nosotros.
Entonces, si yo no tengo un valor agregado como reclutador, si yo no le estoy ofreciendo algo diferente al proceso o a la empresa para que me contrate, pues la empleabilidad como reclutadores la vamos a ver más reducida cada vez. Otro factor que nos está obligando a evolucionar o nos está haciendo ver la necesidad de empezar a hacer las cosas diferentes es que antes era más común que contrataba yo personas y las personas duraban eternidad en su puesto de trabajo. Hoy en día los puestos, además de que hay más puestos de trabajo, pues también los candidatos rotan más en los procesos de selección. Entonces el mismo candidato, el mismo aspirante a un puesto nos exige a nosotros como reclutador, ya nos exige que el nivel de la entrevista sea diferente, que las preguntas que les hacemos sean diferentes, que el proceso de evaluación, la información que les damos de inicio a fin sea diferente, que nosotros para ser un reclutador que ha evolucionado, empecemos también a preguntar cuál es esa experiencia que estoy dejando yo en mis candidatos. Y finalmente, el otro factor que nos está obligando a evolucionar es el negocio para el que trabajamos, las diferentes industrias en las que nos estamos vinculando, porque hay nuevos retos y nuevas posiciones en todas las industrias. Se puso muy de moda también volverse reclutador de TI, de tecnología, pero esta no es la única industria. Cuando yo estaba empezando hace 15 años, allá en Sudamérica, en mi país, era muy importante conocer el sector de hidrocarburos. Si querías tener un trabajo de reclutador muy bien pagado, digámoslo así, pues tenías que saber de ese sector de hidrocarburos, qué es lo que se consigue en el sector de petróleos, de petroleras. Después pasamos a los de tecnología. Pero creo que todos los negocios nos imponen nuevos retos, son nuevas posiciones las que vienen y esa evolución de los negocios y esa evolución del mercado es lo que también nos obliga a nosotros como reclutadores a buscar nuevas estrategias que nos ayuden a darle un valor agregado a las empresas. Entonces, ya que yo soy reclutador, ya que estoy vinculado a un sector y que en este momento tengo claro que tengo que evolucionar, que tengo que hacer que mi función sea más estratégica, esta es la pregunta que me tengo que hacer. ¿Cómo estoy yo contribuyendo a través de mi trabajo, a través de atraer al talento a los objetivos de la empresa? ¿Cómo es que estas personas que yo estoy trayendo de verdad le están aportando a la empresa para que llegue a sus objetivos finales? Que para nadie es un secreto que el objetivo final de la empresa son números. ¿Cuánto está facturando y cómo ha mejorado esa facturación a partir del talento que yo estoy trayendo? Y entonces, cuando empezamos a respondernos esta pregunta, nos damos cuenta que el proceso de reclutamiento y selección, y seguramente muchos otros procesos en las empresas, pero en este caso nos compite el de reclutamiento y selección, pues ha sido el mismo durante muchísimas décadas. Y básicamente cualquier proceso de selección en cualquier empresa lo podemos dividir en 4 pasos principales. El primero es reconocer cuáles son los requisitos de lo que me están pidiendo buscar. El segundo es hacer una evaluación de los conocimientos que tiene la persona que encontré para ocupar esa vacante o cómo es que confirmo yo que en conocimientos tiene los requisitos que me están pidiendo. Y finalmente no, el tercero, uno que se volvió muy cliché y que a veces lo aplicamos porque el proceso nos lo pide, pero no le estamos dando la importancia que deberíamos darle en el sector organizacional a la psicometría, que la aplico y entonces ya se volvió parte de estos pasos fundamentales. Aplico psicometría, unas pruebas que a veces me aportan, otras veces ni siquiera sé si me aportan, y finalmente hacemos una entrevista que generalmente es una entrevista estructurada tradicional, en donde ya hemos repetido muchísimas veces las mismas preguntas, al punto de que ya encontramos en Google cuáles son las preguntas que te puede hacer un reclutador y cómo contestarlas. Entonces llevamos años haciendo lo mismo, llevamos
a lo mejor utilizando las mismas fuentes para buscar a personas. Y muchas veces no evaluamos o no tenemos unos indicadores que nos permita identificar si de verdad estos 4 pasos, que son los fundamentales del proceso de reclutamiento, están siendo efectivos o no en el proceso que yo estoy llevando como reclutador. Y puedo ser experto, puedo ser el más experto levantando requisitos y entonces haciendo descriptivos de puestos. Y me puedo volver experto estructurando evaluaciones técnicas o de conocimientos. Puedo ser el más experto en psicometría o puedo haber aprendido 10.000 técnicas de entrevistas diferentes, pero de verdad eso le está dando un valor agregado a mi trabajo. Vamos entonces a qué es lo que pasa si no evolucionamos. Ya vimos que llevamos años haciendo lo mismo y seguramente lo hemos mejorado un poco, pero llevamos años haciendo lo mismo. Y ese llevar años haciendo lo mismo nos está poniendo en riesgo la función del reclutador en las empresas. ¿Por qué nos pone en riesgo los reclutadores? Una cosa muy de vanguardia y en la que a veces no pensamos, pero sí la utilizamos todo el tiempo en reclutamiento, es la inteligencia artificial. Todas las páginas que nos ayudan a nosotros a reclutar, nuestras fuentes de reclutamiento, llámese como se llame, tenga la especialidad que tenga, utiliza la inteligencia artificial, por eso nos permite hacer los algoritmos para hacer búsquedas más específicas de la región donde vive la persona, los estudios, el tipo de experiencia, palabras clave. Pero resulta que si nos vamos más allá y pensamos más en inteligencia artificial, pues ya se están desarrollando y ya existen programas en donde la persona que solicita la vacante lo único que necesitaría es poner los requisitos y el programa le va a arrojar las personas más acertadas. Ahí ya estamos nosotros en riesgo, porque entonces ya no nos van a necesitar a nosotros para hacer un filtro. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer aquí? Investigar un poco más y saber qué es eso que hace la inteligencia artificial que yo como persona puedo enriquecer para que no sea suficiente la inteligencia artificial, que más bien se nos vuelva una herramienta de nuestra operación, pero no que nos reemplace. Hay una falta de innovación en los procesos de reclutamiento y selección. Entonces, cuando hablamos de los diferentes tipos de reclutamiento, y si nos remitimos allá al 2.0, pues hablábamos de que pedíamos el currículum en físico y nos llegaban y entonces teníamos cajones llenos de currículum que teníamos que revisar uno a uno y a veces eliminarlos y ahora con el tema de confidencialidad de datos personales, entonces había que eliminarlos y empezamos a meter la tecnología y entonces ahora hablamos de que hay un currículo electrónico y en muchas de las empresas hemos implementado algún software o algún CRM que le permite al candidato poner toda la información de su currículum en una sola plataforma. A mí como reclutador también me permite hacerlo más rápido, pero ¿de verdad estoy utilizando la tecnología o de verdad sigo pidiendo los currículums en físico y de verdad? Y aquí me gustaría hacer una pausa y decirles, esta información que estamos recibiendo aquí, a veces los reclutadores la sabemos y la manejamos, pero no se la estamos transmitiendo también a la empresa. Entonces es cómo la empresa también está comprometida en incluir la tecnología en el proceso de reclutamiento y selección. Otra cosa que nos está poniendo en riesgo la función como reclutadores es cuando dependemos mucho del criterio personal. Si bien utilizamos las pruebas de las psicométricas o las pruebas de conocimiento, generalmente dependemos del criterio personal. Y seguramente nos ha pasado a muchos de nosotros que dependiendo del estado de ánimo que tenemos, también es la manera en la que le estamos brindando una experiencia al candidato. Y entonces lo entrevistamos de cierta manera, lo saludamos de cierta manera, decidimos si por la manera en la que me respondió o no, sin saber, sin evaluar más bien
si lo que me respondió es lo que yo esperaba o no, sino su actitud. Entonces, depender mucho del criterio personal también nos puede poner en riesgo. ¿Por qué? Si nos regresamos, la inteligencia artificial no va a depender de esos criterios personales. Y nos está haciendo falta entrenamiento formal. Entonces, precisamente como no le están dando en las empresas o a veces en las mismas áreas de talento humano no le damos la importancia que tiene estratégica el proceso de reclutamiento y selección, no entrenamos de manera formal a las personas. Este tipo de entrenamientos, este tipo de pláticas nos dan también una luz diferente, nos abren esa ventanita para decir, ok, hay que buscar maneras diferentes de hacer las cosas. Entonces, para abrir esta ventana de que el reclutador estratégico es aquel que es capaz de ayudar a la empresa, pero antes de ayudar a la empresa es de hacer verle a la empresa, que la empresa vea que nosotros a través del talento que traemos, a través de la función que nosotros cumplimos en la empresa, estamos aportando a la estrategia, estamos ayudando a que la empresa cumpla sus objetivos, que no solamente estamos llenando huecos, les decía yo a algún equipo de trabajo que tenía en algún momento, que decía, nosotros no somos top, no es que nos dicen allá en el área de contabilidad o allá en el área técnica o allá en el área de operaciones, se abrió un hueco y nosotros tenemos que ir a taparlo con lo que haya. No, nosotros no somos unos topos que estamos tapando huecos en la empresa. Nosotros tenemos que vernos como esa persona o esa función estratégica dentro de la empresa que es capaz de acomodar una ficha como si fuera un rompecabezas, una ficha que se ajuste, no que yo tenga que ponerla o que la parte directiva de la empresa la tiene que ajustar a su medida, sino traer la ficha que de verdad corresponde para completar ese gran rompecabezas que es la estrategia de la empresa. Y el reclutador estratégico lo que hace es mostrarle ese valor agregado a las directivas de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Vamos a hablar de que hay un reclutamiento tradicional, que son estos 4 pasos que hemos repetido por muchos años, y que estamos evolucionando hacia un reclutamiento estratégico. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos reclutamientos? Cuando hablamos del reclutamiento tradicional, los que ya tenemos un poco más de años de experiencia en la evolución que ha tenido el reclutamiento en las empresas, hablamos de que antes nos pedían unos requisitos y aquí lo importante era conseguir una persona que se ajustara a esos requisitos y que fuera capaz de cumplir con el desempeño esperado. Yo te contrato para hacer 1, 2 y 3 funciones y tú haces 1, 2 y 3 funciones. Y eso ya era lo que esperaba la dirección de nosotros, ¿no? Que me tarde poco buscando esa persona y que esa persona dure más de 3 meses y llegue a los resultados que yo estoy esperando. Cuando empezamos a hablar de evolucionar, de irnos a un reclutamiento más estratégico, ya no hablamos de que la persona solo cumpla unos requisitos, ya tenemos que vincularnos con la parte global de la empresa, tener una visión más amplia en donde nosotros podamos decir que esta persona no solamente cumple con los requisitos para esa función, sino que esta persona se puede ajustar a la cultura de la empresa, porque a veces traemos personas que tienen 10,000 títulos o 40,000 años de experiencia, pero resulta que no se ajusta a la cultura de la empresa. A lo mejor estoy trabajando en una empresa que es poco ágil y me estoy trayendo una persona que le gusta trabajar de manera muy autónoma. Entonces, ahí estoy fallando yo también en mi reclutamiento. Entonces, ¿cómo? Ya no pienso solo en el requisito, sino que ya también veo la cultura de la empresa. No solamente la cultura, sino cómo esta persona que va a ser un nuevo elemento que yo pongo en el equipo de trabajo va a afectar el clima de la empresa. Cómo es que el clima de la empresa, cómo es que este día a día de la empresa se va a afectar para bien o para mal poniendo este nuevo elemento. También en el reclutamiento estratégico tenemos que pensar en la rentabilidad y la competitividad. Y las empresas son más rentables y más competitivas en la medida en la que las personas
todas las personas que trabajan en la empresa, desde el alto directivo que contrato hasta la persona de servicios generales, está dando un valor agregado. Va más allá. Y va más allá, no se relaciona solamente con cumple sus funciones al 110%. No, es como mejora ese espacio o ese lugar de trabajo en donde yo lo estoy vinculando, que es lo que esta persona también puede dar de manera estratégica para que la rentabilidad y la competitividad de la empresa mejore. Puede ser mejorar un proceso, puede ser traer nuevas ideas, puede ser implementar nuevas tecnologías, pero este candidato desde aquí lo estoy viendo en cómo me va a poder aportar esto a la empresa. Y finalmente el employee branding, que también es algo que se ha puesto muy de moda, sobre todo con el reclutamiento 4.0. Pero ¿qué es el employee branding? El employee branding es lo que antes también trabajábamos mucho como el engagement o el enganche que tienen las personas con la empresa. Entonces, y más adelante vamos a hablar un poquito más del employee branding, pero sí sería un buen representante, porque finalmente cada una de las personas que trabajamos en una empresa nos convertimos en los representantes de esa empresa. Nosotros somos la cara al cliente, la cara al proveedor. Entonces, esta persona que yo estoy trayendo a la empresa de verdad representa la marca, de verdad puede llegar a ser un buen representante de mi marca. Entonces, como vemos, la primera diferencia entre los dos tipos de reclutamiento es si me estoy haciendo estas otras preguntas en el momento de hacer el reclutamiento o sigo solamente enfocándome en los requisitos y las habilidades que me están pidiendo. Ya si lo vemos un poco más a detalle, entonces, ¿cuáles son esas grandes diferencias del reclutamiento tradicional y del estratégico? Entonces, lo primero es el objetivo. Nosotros como objetivo cuando hacíamos reclutamiento tradicional era incorporar a personas para cumplir funciones, como lo decía. Ya en un reclutamiento estratégico, nosotros vamos a incorporar personas que ayuden a crecer la empresa, que ayuden a que la empresa en el mercado se vuelva una empresa exitosa. Antes manejábamos KPIs de eficiencia, es decir, nosotros como reclutadores o como el equipo de talento humano estábamos muy preocupados por cuántas vacantes tengo abiertas, cuánto tiempo me estoy tardando en cerrarlas y cuánto me está costando. Es decir, cuánto le tengo que invertir a una fuente de reclutamiento, cuánto tiempo o cuánto le tengo que invertir en las entrevistas para poder tener el resultado. A lo que nos está llevando a evolucionar y el reclutamiento estratégico es a que nos cuestionemos otro tipo de indicadores que llamamos de impacto, y es qué tan alineado está mi proceso de reclutamiento y selección con la empresa, qué tan ágil es. Y ágil no se refiere a qué tan rápido lo hago, sino qué tan sencillo lo estoy haciendo para las personas que participan en el proceso. Antes los reclutadores éramos más validadores de requisitos. Entonces, me piden estos requisitos, esto debí estudiar, estos años de experiencia en este tipo de empresas, estos idiomas. Entonces, hacíamos un checklist de que sí cumplieran o no los candidatos. Hoy en día, el reclutamiento estratégico debe ser más consultivo. Dar ese paso en reclutamiento estratégico es trabajar en conjunto con desarrollo organizacional. Es decir, no estoy solamente validando requisitos, sino cómo va a evolucionar esta persona en la empresa. Sí le voy a poder brindar crecimiento y cómo es ese panorama de crecimiento para esa persona o para esa posición desde que ingresa. Antes trabajábamos con base en el descriptivo de puestos y por allá los que hemos trabajado también en procesos de calidad, pues tenemos clarísimo que las normas internacionales y la ISO todavía nos exigen ese documentito de descriptivo de puestos, pero que cuando nos pasamos al reclutamiento estratégico nos damos cuenta que eso ya queda muy chiquillo, ya no es suficiente trabajar con un descriptivo de puestos. Entonces, en el reclutamiento estratégico tenemos que trabajar con base en el contexto y en la expectativa de mi usuario. Ya no solamente me dicen necesitamos
al auxiliar de contabilidad y entonces voy y busco en mi archivo el descriptivo del contador que necesito, sino que me voy con el jefe del área y me siento con él y le pregunto qué expectativas tiene, qué tipo de persona quieres, cómo quieres a la persona, qué habilidades debe tener esta persona además de lo técnico y de los conocimientos, cómo quisieras que esta persona evolucione. Entonces yo estoy trabajando un poco más con las expectativas de mis usuarios y no con un documento escrito que a veces llevan años ahí escritos o me los encuentro en internet. Y finalmente, en el reclutamiento tradicional, nos enfocábamos mucho en el qué va a hacer la persona. Precisamente como nuestro objetivo era cuáles son las funciones o que pueda cumplir ciertas funciones, entonces nuestras preguntas eran, y si por allá escuchamos en algún momento de las entrevistas tipo STAR, pues nuestras entrevistas eran en el hacer de las funciones que va a desempeñar. ¿A qué nos invita el reclutamiento estratégico? A que empecemos a buscar o hacerle preguntas a esos candidatos con relación a cómo podrían mejorar la estrategia de la empresa. Pero no con la pregunta cliché de por qué deberíamos contratarte o qué es lo que tú nos puedes aportar, sino de verdad rebuscar y encontrar en esas respuestas y en ese, más que entrevista, a mí me gusta llamarlo en ese diálogo que tengo con mis candidatos, de verdad cuál es el valor agregado que el candidato le puede dar a la estrategia de la empresa. ¿Qué es importante en todo esto? Que yo como responsable del reclutamiento tengo que conocer la estrategia de la empresa, porque si me sigo quedando solo con conocer los perfiles o los requisitos que me piden traer a la empresa y no conozco el fondo, no conozco cuál es la misión de la empresa, cuál es la visión, hacia dónde va, cuáles son los ejes estratégicos, cuáles son los proyectos encaminados este año o en ciertas áreas para que la empresa crezca, pues tampoco voy a poder tener las herramientas para hacer un reclutamiento estratégico. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para ser un reclutador estratégico o para empezar a convertirme en un reclutador estratégico? Lo primero es desarrollar habilidades propias del negocio en el que estoy trabajando. Entonces, si les pongo como ejemplo mi experiencia laboral, yo llevo 12 años en el sector de tecnología y me he movido en diferentes áreas del sector de tecnología, ¿no? He estado en desarrollo de software, he estado también en infraestructura, redes y telecomunicaciones, he estado en ciberseguridad. Y entonces lo que he hecho cuando llego a la empresa es vincularme con el negocio. ¿Qué es lo que hace la empresa? ¿Cómo lo hace? ¿Qué áreas diferentes hay en la empresa? Sentarme con cada uno de los líderes y entender su equipo. A lo mejor sentarme con el área de desarrollo organizacional y capacitación y entender qué es lo que les piden a ellos para también saber la persona que va ingresando cómo se va a ajustar a eso. Entender el negocio de la empresa. No es entré a reclutamiento y solo busco lo que me piden, sino quiero entender de qué va esta empresa. Si es que yo trabajo como headhunter o si es que yo trabajo en un outsourcing que hace solamente la búsqueda del personal, pues entonces entender, antes de sentarme a buscar los candidatos para cierta empresa, quién es mi cliente. Ah, que tengo un cliente del sector bancario, pero también tengo un cliente del sector retail y también tengo un cliente del sector minero. Miremos la página de la empresa, tratemos de buscar las referencias de esa empresa en LinkedIn, qué personas trabajan allí, qué tanto ha rotado la gente, de pronto en ese, antes de arrancar, a veces es importante, o un tip personal que yo les doy es entrevistemos a alguien que ya trabaja anteriormente ahí, que nos cuente un poquito más de su vivencia en esa empresa para yo también empezar a entender desde afuera cómo es estar adentro de esa empresa y poder mandar candidatos más adecuados. No se trata de reemplazar el proceso tradicional, ojo, entender los requisitos de un puesto es importante y eso no va a dejar de ser importante. Ajá. Hacer las pruebas técnicas o de conocimientos o esta evaluación detallada que necesita el cliente, eso sigue siendo importante para nuestro proceso, porque en un 90% de las veces nos ha ocurrido que el candidato nos dice más
de lo que puede demostrar en una evaluación. Y técnicamente nosotros no somos expertos. Yo no soy la experta en contabilidad para saber si me está diciendo la verdad o no con relación a los procesos de contabilidad. Yo no soy la experta en ingeniería, en minería. Entonces, ¿es necesario? Sí, es necesario hacer el filtro técnico o el filtro de conocimientos. ¿Las pruebas psicométricas son necesarias? Sí, siempre y cuando yo sepa qué estoy evaluando y para qué me sirve. Y esto en el curso lo veríamos más a detalle, pero sí es bien importante saber si yo estoy aplicando bueno, he estado en empresas que me aplican el test de la figura humana. ¿Qué es lo que evalúa esa prueba y cómo es que el resultado que me da esa prueba le está aportando a la estrategia del negocio? Porque si yo siento que no le aporta a la estrategia del negocio, parte de ser reclutador estratégico es levantar la mano y decirle a lo mejor a mi jefe o al director de la empresa o al dueño de la empresa, oye, esto no está siendo funcional, busquemos algo que sí sea funcional. Y entonces encontremos una prueba que sí sea funcional. O preguntémonos para qué quiero hacer pruebas psicométricas, qué es lo que yo estoy buscando en la prueba psicométrica y si esta que estoy aplicando en realidad es la que yo necesito. Con las pruebas psicométricas, yo también siempre les sugiero, veámoslo de un punto de evolución, porque a veces no, yo creo que en la mayoría de los casos las aplicamos en reclutamiento, se meten al archivo y ahí se quedaron y nunca más las volví a ver. Y resulta que en todo el proceso de talento humano y en todo el desarrollo de una persona en una empresa, es bien interesante y bien importante ver esas pruebas psicométricas cuando son las adecuadas, cómo me ha permitido planearle el crecimiento a la persona. A partir de las pruebas psicométricas yo puedo planear capacitación para la persona, qué tipo de puestos puede ocupar más adelante. Entonces es bien importante que las pruebas no se queden solamente en el proceso de reclutamiento, sino que en todo el proceso de gestión humana en la empresa las veamos de manera transversal y les demos otro tipo de utilidad. Y las entrevistas, obvio que siempre es necesaria la entrevista en reclutamiento, pero les decía, a mí me gusta llamarlo más esa charla o ese diálogo o esa conversación con el candidato, que no se vea como si yo estoy yendo a una oficina del gobierno en donde me están haciendo preguntas para llenar un checklist, sino que tengamos una conversación amena en donde yo pueda también ver a los candidatos de una manera más relajada, que seguramente me va a dar más información útil que hacer preguntas muy estructuradas. Y con relación a estas entrevistas, bien importante también que el mismo modelo de entrevista lo siga el resto de la empresa, porque a un candidato no lo entrevisto solo yo en reclutamiento, al candidato lo entrevistan, dependiendo la burocracia de la empresa, por lo menos 2 personas más, y es bien importante que esa misma estructura de entrevista la tengan toda la empresa. Que si yo hago una entrevista que es más de charla, más de una conversación, más de cuéntame, esa es la misma tipo de entrevista y de estructura que sigue el director o el jefe directo de la persona que va a ingresar. Innovar en las herramientas y métodos, ya les decía una parte de las evaluaciones psicométricas, las entrevistas es importante evolucionarlas. Se volvió por allí muy de moda también en algún momento hacer acertijos, hacer preguntas de acertijos. Hay empresas que utilizan mucho más tecnología y entonces ellos los ponen por medio de hacer un juego de rompecabezas o hacer un juego de videojuegos incluso. Allí les van evaluando. Entonces también es buscar herramientas que sean de acuerdo al tipo de personas que estoy buscando. Porque si yo, por ejemplo, estoy buscando personas para que desarrollen videojuegos, pues ¿por qué no podríamos pensarnos en que en vez de hacer una prueba de conocimientos escrita solamente, pues hagámosles una prueba en donde los pueda ver en acción? Entonces es de acuerdo a la industria, de acuerdo a la empresa en la que yo estoy trabajando, también innovar un poco. Y no siempre se necesita de grandes inversiones. A veces solamente con cambiar la forma de hacer las preguntas o el tipo de preguntas que hago,
ya estoy innovando, ya estoy utilizando otro tipo de métodos que me están llevando un paso más allá en mi proceso de reclutamiento. Conocer los objetivos estratégicos de la empresa y las expectativas de tus usuarios, ya lo había dicho antes y lo recalco muchísimo. Dejemos atrás los descriptivos de puestos solamente, sentémonos con nuestro usuario, con quien nos pide la vacante, qué es lo que busca, qué es lo que quiere en la persona, no solamente la parte de funciones, sino esa parte que en algún momento en reclutamiento lo llamábamos el perfil oculto, ¿no? Eso que no está escrito en ese descriptivo y que solamente si me siento con el responsable voy a entender qué es lo que está buscando. Dar valor a las habilidades blandas. Y esto es un tema bien interesante porque llevamos años hablando de competencias en talento humano. Y hablamos de competencias en reclutamiento y entonces llenamos nuestros descriptivos de puestos de algunas competencias o habilidades blandas y las hablamos para evaluación de desempeño y las hablamos para cursos de soft skills, pero en realidad estamos dándole el valor que requieren las habilidades blandas. Y ahorita vamos a hacer un ejercicio interesante con relación a esto, pero ¿cómo le estoy dando yo ese valor a las habilidades blandas? Y eso va muy relacionado con las expectativas que tiene el cliente o mi usuario interno. Y aplicar el saber, hacer y el ser. En el reclutamiento tradicional nos enfocábamos en el saber y en el hacer, pero no nos enfocábamos en el ser, que es lo que nos lleva al reclutamiento estratégico. Realmente, ¿cómo es la persona que yo quiero contratar? O la persona que tengo enfrente. Puedo ver 10 candidatos para una sola posición y todos pueden saber y hacer lo mismo. Pero lo que me da la diferencia entre candidatos es el ser, la persona que tengo enfrente, esas habilidades blandas que tiene la persona y que me dan un valor agregado. Bueno, vamos a ver un ejemplo aquí de las habilidades blandas. Y entonces, bueno, no tengo abierto ahorita el chat, pero aquí tengo dos posiciones que seguramente todos en algún momento los que nos dedicamos a reclutamiento hemos buscado. Tengo un analista de costos y tengo un director comercial. Y entonces aquí tengo diferentes competencias que hemos escuchado por muchos años, ¿no? Entonces, pues una competencia es el trabajo en equipo y otra es el trabajo efectivo y otras son las habilidades de comunicación y otra resolución de problemas. Y resulta que a veces esas competencias tienen una definición. En las empresas más estructuradas, pues la definición es muy general para todo el mundo en la empresa debe ser organizado y la organización en esta empresa significa eso. Entonces yo como reclutador empiezo a ver qué significa la organización en esta empresa y a llenar mi checklist de si el candidato es organizado o no. Pero resulta que en este ejercicio, si yo les dijera, díganme cuáles son las 4 habilidades que debe tener el director comercial y cuáles son las 4 que tiene el analista de costos, y empezamos a verlas, si quieren hagan el ejercicio cada uno, son un poco contradictorias, porque a lo mejor yo en el analista de costos necesito que tenga buena comunicación, pero un director comercial también debe tener buena comunicación. Entonces, ¿en dónde está la diferencia? Mientras que si empezamos a darle más importancia a esas habilidades blandas y a verlas con un valor más humano, a humanizarlas, no a contextualizarlas, pues entonces podemos empezar a hablar de las mismas, pero redactadas o nombradas de otra manera. Entonces ya podemos hablar, por ejemplo, de habilidades administrativas, de que sea una persona recta, de que sea una persona que tiene un pensamiento lógico, que tiene una tolerancia al conflicto, que es planeado y organizado. Ese sería un perfil, a lo mejor del analista de costos. ¿Por qué? Porque aunque el director comercial debe tener eso también, para mi director comercial yo necesito otro tipo de habilidades más globales, como por ejemplo la anticipación, que tenga claridad de las estrategias, que haga una contribución a la estrategia, que tenga apertura a las personas. Entonces, ¿son las mismas habilidades del anterior? Sí son las mismas,
pero las llevamos más a la parte aplicada. ¿Qué es lo que yo realmente necesito de esta función? ¿Y quiénes son los expertos en competencias o en habilidades blandas? Nosotros los de talento humano. Entonces, si yo le paso un listado de este primer grupo de competencias a la persona que me está solicitando y solamente me los marca en una hoja o en un descriptivo de puesto, él va a marcar cualquiera de acuerdo al concepto que tiene. Pero si yo lo que hago es sentarme con él y por medio de una plática le voy explicando qué es lo que necesitaría o esto que me está pidiendo con su expectativa, cómo lo traduzco yo en una competencia o en una habilidad blanda, me hace más fácil a mí el trabajo para buscar a la persona adecuada. Bueno, ahora vamos a ver, ya estamos llegando hacia el final, la importancia de las redes sociales en recursos humanos. Esto es Employee Branding, es reclutamiento 4.0. Ahora estamos buscando a las personas en las redes sociales. Y una empresa que no está en Internet y no está en redes sociales es como si no existiera. Entonces, por eso se ha hecho más importante. Hay que tener presencia en la web. Las personas, las mismas personas, y les decía, si yo estoy buscando los verdaderos representantes de una marca, ellos mismos van a representar la marca en la web. Bien sea dando una referencia de la empresa, bien sea dándole un like a una publicación, pero ellos mismos o los mismos ex candidatos a un proceso de selección, de acuerdo a la experiencia que yo en el proceso de reclutamiento les di, son quienes nos van a ayudar a que la red crezca, a que tengamos una mejor reputación cibernética, llamémosla así. Con una buena reputación es más fácil traer a las personas adecuadas, es más fácil saber cómo nos ha seguido, a qué le ha dado like, por qué se identifica con nosotros. Entonces es bien importante que nosotros como reclutadores sepamos manejar las redes sociales, sepamos manejar nuestra marca en redes sociales, qué es lo que decimos, qué es lo que se dice de la empresa allá afuera y eso que se está diciendo, qué es lo que yo quiero atraer. Después, ¿cómo voy a impulsar yo el employee branding desde reclutamiento? Y esto es bien importante. Si yo quiero que la gente adentro hable bien de la marca, tengo que satisfacer a mi gente interna. Y esto no es trabajo solo de desarrollo organizacional. Es un trabajo desde reclutamiento. ¿Y cómo lo enriquezco? Promovamos el reclutamiento interno. Me sale una posición, ¿a quién puedo mover para que crezca? Antes de irme allá afuera a buscar. No hay nadie, busquemos una razón de por qué no hay nadie al interior de la empresa que me pueda que yo pueda desarrollar para esta posición. Crear un programa de referidos. Si a mí me gusta una tienda o un restaurante porque me atienden bien, pues yo lo recomiendo. Entonces lo mismo pasa en el trabajo. Si a mí no me gusta la empresa en la que yo trabajo, yo no voy a traer a mis amigos a trabajar aquí. Pero si a mí me gusta, yo quiero que la gente que yo quiero esté aquí. Entonces, eso es la importancia del programa de referidos. Trabajar de la mano con marketing para hacer las publicaciones de las vacantes. Ellos son los expertos en qué tipo de palabras, qué tipo de imagen, qué tipo de color. Utilicémoslos a ellos, trabajemos con el equipo de marketing para que ellos nos digan qué es lo que más va a impactar en las redes sociales. Y cuidar la experiencia del candidato. Y en el curso sí que vamos a hablar de esto. Y cuidar la experiencia del candidato es desde cómo lo saludo hasta cómo cierro el proceso, cómo le voy contando su evolución dentro del proceso, cuánto tiempo dejo de comunicarme con un candidato, cómo es que ya no le respondí, no le conté que el proceso terminó, que el proceso se pausó, que escogimos a otra persona. Eso habla de la experiencia del candidato. En las empresas hablamos mucho de la experiencia del cliente, pues no, en reclutamiento y para ser estratégicos, nuestros clientes son los candidatos, los contratemos o no. Ellos son nuestros clientes y ellos son los que van a hablar de nuestra marca como empleadora. Finalmente, ya para cerrar,
5 razones para que este abrebocas los haya dejado antojados de tomar el curso. Pues en el curso vamos a aprender a tener un mejor performance para reclutar, vamos a tener herramientas de cómo interactuar con los candidatos, qué les digo, cómo los cierro, cómo le doy el seguimiento a su proceso. Vamos a proporcionar información de buenas prácticas para hacer entrevistas de impacto, estas entrevistas que se vuelvan una plática, no un cuestionario. Vamos a identificar por medio de cuáles son las pruebas psicométricas más adecuadas y cómo a esas pruebas le puedo dar una trazabilidad en el desarrollo de una persona en la empresa. Y vamos a buscar cómo nosotros desde reclutamiento, siendo más estratégicos, podemos asegurar contrataciones más adecuadas para las empresas, para que ya no nos pregunten cuánto te tardas consiguiendo una persona, sino que sepan que así me tarde un poco más, la persona que voy a traer es la persona adecuada que se va a quedar y va a traer los mejores resultados.